Bueno, Sí, hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Este, muchas gracias por apoyarme con este trabajo. sí, cómo no, con mucho gusto. Le comento que pues es una serie de preguntas con respecto a lo del 68 y pues me gustaría grabar lo que fuera su voz en lo que responde estas preguntas. Ok. ¿Quieres, ¿quieres indicarme a la hora que empieces a grabar, por favor? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, pues yo creo que ya comenzaría o No, déjame preguntarte una cosa. ¿Qué estudias? licenciatura en comunicación. Ah, comunicaciones. Ajá, ok. Ajá. Sí, bien. Ajá. Ok. Sí. Bueno, pues le voy a dar. Te voy a suplicar Ajá. que si en alguna pregunta estoy como así como que indecisa o algo, te voy a suplicar que hagas pausa y lo volvemos a retomar, ¿sale? Para que salga bien tu grabación, ¿te parece? Sí, no hay problema. Sí. ¿Qué otra cosa? Nada más. Ajá. Y Sí. ¿qué más? Nada más. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas son? Son 15, pero en realidad son muy generales, no Ok. es tanto problema. Ok, perfecto. Entonces, adelante. Ok, bueno. Hola, buenas tardes. El día de hoy me gustaría realizarle una serie de preguntas sobre los acontecimientos realizados durante los movimientos estudiantiles del 68 y sus repercusiones o manifestaciones durante su desarrollo como persona. El objetivo de esta entrevista es el documentar los efectos de dicho acontecimiento en las vidas de los individuos que no participaron en el movimiento estudiantil, pero que se vieron involucrados de forma indirecta en el hecho, así como los cambios realizados en un periodo posterior al evento. Primero que nada, ¿me podría decir cuál es su nombre? Sí, soy Felipa Zúñiga Bárcena. Ok. ¿Qué edad tiene? Tengo 64 años. Ok. ¿En qué parte de la República Mexicana se encuentra usted? Estoy en Toluca. Muy bien. ¿Usted conoce sobre las manifestaciones estudiantiles realizadas en 1968? Claro, sí las conozco. Ok. ¿Tuvo alguna relación directa con el evento? Directa, se pudiera decir que a mí me tocó al entrar a la preparatoria. Yo estudié en la preparatoria número 7 Ezequiela Chávez, y para ingresar a la preparatoria a mí me tocó en 1968 el ingreso. Tuve un desfase para ingresar a las clases, aproximadamente 8 o 9 meses en que no pude ingresar a clases por el movimiento. Y ya que ingresé yo a las clases, pues fue para nosotras las mujeres traumático, porque estando en clase llegaban los dichosos halcones, los llamados halcones, y para asustar a los estudiantes llegaban a la hora de las clases, empezaban a gritar nuestros compañeros que llegaban los halcones, y todos nosotros teníamos que salir literalmente en estampida. ¿Quiénes eran los halcones? Perfecto. Los halcones eran un grupo paramilitar que supuestamente era formado el gobierno, que lo había formado el gobierno. Entonces a mí sí me tocó vivir todas esas represiones. Literalmente tomábamos clases en metabancos, pero tenías que tener tu mochila en las piernas, tu libreta y tu lápiz, sin poderlo soltar todo el tiempo de la clase. En cuanto llegaban gritando, que yo estaba en primer semestre, tenías que agarrar tu mochila como pudieras salir corriendo por las escaleras. Yo no paraba de correr hasta venir del taller, que son cuadras largas, para poder tomar el camión a mi casa. Y al otro día, con mucho miedo, presentarme nuevamente a la clase. Entonces, sí me tocó, no directamente, pero sí sufrí las consecuencias de este movimiento. Y fue muchos meses que pasamos así, salir en estampidas, asustados, corriendo, salirnos de la clase.
Entonces sí me tocó. Ya. Entonces, me gustaría preguntarle cómo era el contexto social de la época, cómo era la gente en aquel tiempo. Los estudiantes, los papás muy conservadores, los estudiantes éramos totalmente pues obedientes a nuestros maestros, a nuestros padres, apegados a nuestra familia. A las mujeres nos tenían un poco más rezagadas que a los hombres. Éramos pocas mujeres en las escuelas, y las mujeres que lográbamos sobresalir, pues era complicado. Era complicado. A diferencia de ahora, que ahora son hombres y mujeres en clase, antes eran muchos hombres y éramos pocas mujeres. Las mujeres optaban por otras carreras, no sé, estudiar educación, estudiar la normal, otras cosas, pero sí era, teníamos sumisión ante todo, ante nuestros padres, nuestra sociedad, nuestro gobierno. Entonces, más o menos era el contexto era pues de sumisión. Okay. Ahora, referente al movimiento en sí, ¿cómo recuerda que empezó este evento? ¿Cuáles considera que fueran sus causas? Pues las causas fue el autoritarismo, la crisis económica, la depresión del gobierno hacia los estudiantes, y sobre todo esas fueron las causas, y ya venían algunas otras represiones hacia los estudiantes, y a partir del 68 fue cuando más se pudo expresar ya el poder, por así decirlo, de los estudiantes. Okay. Y para usted, ¿cuál era su postura ante los movimientos realizados por los estudiantes de aquella época? Yo creo que los estudiantes tenían razón. Yo, en realidad, cuando empezó el movimiento, yo estaba en tercero de secundaria. Pero sí, fue un movimiento muy complicado para poder los estudiantes expresar su inconformidad ante el gobierno, pero era un gobierno represor. Entonces, mi postura era de que los estudiantes tenían razón, pero finalmente, pues fue muy trágico. Fue muy trágico, fue muy represivo. Okay. Fue complicado. Ya. ¿De qué forma los medios de comunicación manejaron este suceso? ¿Qué se oía en la radio? ¿Qué se veía en las noticias? ¿Y qué se escribía en los periódicos? Antes era diferente, ¿no? Como ahora que tenemos al momento, y al momento tenemos todas las noticias. No, antes era muy diferente, la prensa estaba muy controlada, no sabíamos en realidad lo que pasaba, nos decían parte de lo que en realidad había sucedido, y que esto fue posteriormente se dio a conocer lo que había pasado. Pero nosotros bien a bien nunca sabíamos lo que estaba pasando. Muy controlada la prensa. Ya. ¿Y a usted cómo le afectó de manera emocional la noticia sobre la matanza en la Plaza de las Tres Culturas? Sí, pues yo estaba muy espantada para ir a la escuela, mucho. Me asustaba. Ante todo, mi deseo de estudiar y mi deseo de aprender, de tener una profesión universitaria, una preparación universitaria, la anteponía al terror que sentía yo de entrar a la escuela, y te digo, sentada en la banca, con mi mochila en las piernas, abrazada con una mano y con la otra mano escribiendo. Y cuando volteé alguna vez a ver cómo quedan las bancas tiradas, se caían las personas en la escalera, libros tirados en el camino, las mochilas ahí. No, verdaderamente sí estaba yo muy asustada. Todos estábamos muy espantados. Era una represión de parte del gobierno hacia nosotros los estudiantes.
Y te repito, a mí no me tocó vivirlo directamente, nunca fui a una manifestación, nunca nada, pero sí sufrí la represión, y más estando tan joven, en Entiendo. medio de preparatoria. Y en general, ¿cómo percibió la sociedad al gobierno por su participación en el hecho? Como no nos manejaban lo que era la verdad, siempre se dijo que los estudiantes eran unos revoltosos, unos anarquistas, eran comunistas, que este era un movimiento comunista y que habría que reprimir. Entonces todos estaban de acuerdo en la represión. Pero la verdad de la matanza, pues ya ves que mucho tiempo después la supimos. La masacre que fue en la Plaza de las Tres Culturas. Ok, ¿y estos acontecimientos sobre el movimiento le afectaron en su desarrollo como persona? ¿Hubo algún cambio? ¿Hubo algún cambio? Yo siempre he sido hasta cierto punto madura, pero sí estas represiones que hubo en la Prepa 7 en mi escuela me sirvieron para salir fortalecida de saber lo que yo quería una formación universitaria, que yo tenía que insistir, que tenía yo que ser totalmente, sí, que lo tenía que lograr, mi formación universitaria, que a pesar de la represión, a pesar del susto, del terror que me infundía ir a la escuela, tenía que lograrlo. Y bueno, aquí la inteligencia que tenía que sobreponer al miedo, la razón la tenías que sobreponer al miedo de ir a la escuela, y que el gobierno verdaderamente era un gobierno represor, sí, muy autoritario, pero sí salí fortalecida de ahí, y me cambió, y me cambió mucho. Muchos de mis compañeros, muchas compañeras, ya no regresaron a la escuela, ya no las volví a ver nunca en mi salón. Varias compañeras, entonces sí, yo creo que ellas sí el miedo la venció, la represión, o a lo mejor les pasó algo, yo no lo supe. Perfecto. Tengo entendido que posteriormente a dichos acontecimientos, la actividad feminista gozó de un alto reconocimiento por su participación en el movimiento y sus acciones después de él. ¿Cómo era el papel de la mujer en aquella época de rebelión, perdón? Bueno, el papel de la mujer ya a partir del movimiento ya se reconoció el papel de la mujer, ya fuimos reconocidas políticamente, ya la sumisión ya se revocó y las mujeres ya pudieron participar en estas manifestaciones y ya no tener el papel sumiso que siempre había venido desempeñando la mujer. Ok, y eso en manera general, pero en manera personal, ¿tuvieron algún impacto significativo o benéfico en su vida? Claro, te decía yo que esto sirvió para darme cuenta que a pesar de la represión, de la forma como llegaban a asustar a reprimir a los estudiantes, me salí fortalecida de ahí, a pesar de que logré sobreponerme al terror, al miedo de ir a la escuela. Fortalecida y aún con más ímpetu para seguir luchando y tener una preparación universitaria. Muy bien. Por último, ¿usted considera que la educación debería de incluir la participación de las mujeres como pieza importante del movimiento del 68? La educación debería de... Sí, incluirlo en la historia, estas manifestaciones. Sí, yo creo que definitivamente sí debe de incluirse en la historia la participación de la mujer en estas manifestaciones.
Y definitivamente el papel de la mujer ahora es diferente a partir de esas manifestaciones. Perfecto. Bueno, con esto da por concluida la entrevista. Muchas gracias por su participación. Reitero, gracias por apoyarme con este proyecto. Y bueno, por aquí ya iría cerrando la grabación. Sí, muchas gracias.